Buenos días, hoy vamos a hablar de qué debemos hacer cuando nos sentimos desanimados. Puede pasar que nos sintamos desanimados, que sintamos que nuestro trabajo no lleva fruto o que nuestros esfuerzos son vanos, que el ministerio que pensábamos que teníamos no avanza como pensábamos, no avanza como lo habíamos soñado y podemos empezar a preguntarnos si realmente tenemos un llamado en nuestra vida, si realmente tenemos un ministerio, si realmente hay promesas de Dios para nosotros. Nos podemos preguntar, y si lo hay, ¿dónde está ese ministerio? ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? ¿A dónde se supone que tengo que ir? Sentimos quizás que hemos trabajado tan fuerte, que hemos sembrado, que hemos dado tanto tiempo y no vemos quizás los resultados que esperábamos ver. Me gustaría en este café de la mañana compartir con ustedes algunos versículos que nos muestran que primeramente nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano y que sí hay promesas para nuestras vidas, hay promesas de parte de Dios para nosotros. Entonces comencemos por lo primero, que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no es en vano. Una de las primeras cosas que pueden desanimarnos es lo que decíamos al principio, no ver las cosas avanzar como nos gustaría verlas, no ver las cosas avanzar como lo habíamos pensado, imaginado o soñado, o al contrario, ver las cosas retroceder, o quizás ver nuestros sueños derrumbarse, los proyectos que con tanto esfuerzo y con tanto amor construimos, ver que se derrumban y que no están funcionando como nosotros quisiéramos. Y podemos desanimarnos cuando el itinerario de nuestras vidas no va como nosotros lo habíamos pensado. No va como nosotros lo habíamos visto, visualizado en nuestras mentes y quizás eso es porque tomamos malas decisiones, quizás nos fuimos a un lugar incorrecto, quizás hicimos cosas que no teníamos que hacer o al contrario, a lo mejor hicimos todo como lo habíamos previsto. Tomamos todas las formaciones, todo el tiempo necesario para aprender, para avanzar, para ganar experiencia, pero de una forma que no podemos controlar y que quizás no entendemos por qué. Pareciera que como en el GPS hay un tráfico que empieza a crearse y empieza a tardar la venida de las promesas que nosotros estamos esperando. Pero contrariamente al GPS, lo que empieza a avanzar y lo que empieza a acumularse no son minutos de trayectoria, pero son años en nuestras vidas. Y a veces quizás es necesario que volvamos a calcular nuestro camino, nuestra ruta, volver a calcular nuestros corazones, nuestros deseos. Y me gustaría compartirles que el Señor no necesita volver a calcular cualquier cosa porque Él ya conoce nuestro destino. Somos nosotros muchas veces los que tenemos que revisar nuestro corazón, revisar nuestros sueños y alinear nuestra voluntad con la voluntad del Señor. Y eso puede ser un desafío difícil, de dejar el control, dejarle el control al Señor y ya no tenerlo nosotros, y ya no decidir nosotros de todo y de nosotros decidir el calendario de todas las cosas que van a ocurrir en nuestras vidas. Y aunque sintamos que nuestro trabajo no lleva fruto, o que nuestro trabajo no es proporcional a todo el esfuerzo que hicimos, una de las primeras cosas que les quiero compartir es que confiemos en el Señor y que confiemos que Él usa todo ese esfuerzo, todo ese trabajo para llevarnos a un lugar, para llevarnos a un destino. Y hay muchas historias en la Biblia a donde las cosas ocurrieron no como los hombres hubiesen querido, sino que Dios tenía planes diferentes. Pero cuando Dios hace promesa, muchas veces uno empieza a imaginarse cómo esas promesas se tienen que cumplir. Cuando el Señor pone algo en nuestros corazones, empezamos a soñar y imaginar a dónde y cómo lo vamos a hacer y cómo va a ser este gran sueño, estas grandes promesas que el Señor hizo. Y cuando Dios hace las cosas de otra forma, cuando Dios nos empieza a llevar por un camino que nosotros no pensábamos que íbamos a ir, empezamos a sentirnos quizás frustrados, decepcionados y empezamos quizás a dudar de esas promesas y de el camino a donde estamos y dudar de que si estamos realmente en la voluntad del Señor. El profeta Samuel es muy seguro que hubiese querido ver a Saúl como un rey victorioso, como un rey justo ante los ojos del Señor, y lo podemos ver eso en la Biblia. Para recordar un poquito la historia, el pueblo de Israel viene a ver a Samuel y le dice: queremos que ponga un rey sobre nosotros. Vimos que todos los pueblos alrededor tienen un rey, nosotros también queremos tener un rey. Y Samuel se enoja, pero el Señor le dice: no te enojes.
No es a ti a quien están diciéndole que no te quieren como rey o como su superior. Es a mí que me están poniendo a un lado y que quieren un rey sobre ellos. Entonces les dice, ve y haz lo que te piden. Adviértele de todo lo que va a pasar con un rey cuando ellos tengan a alguien así sobre ellos, todos los derechos que él va a tener sobre ellos y todo lo que él va a poder hacer. Pero después de darle esa advertencia, dales un rey. Y ahí va y les pone como rey a Saúl. Pero en un momento Saúl desobedece a Dios y Dios ya decide que él no va a ser más el rey. Y en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, podemos ver que Dios viene a hablarle a Samuel y le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea que Dios ya tenía otro plan. Dios ya tenía lo que iba a ser, quién iba a ser el próximo rey de Israel. Y muchas veces debemos aprender a dejar atrás cosas que nos hubiese gustado ver funcionar para ir hacia mejores cosas que el Señor tiene para nosotros. David probablemente también cuando llegó Samuel para buscar el nuevo rey de Israel, se tuvo que hacer muchas preguntas. Primeramente porque su padre quizás ni siquiera pensó en él para presentárselo a Samuel para que sea el futuro rey. Y también lo otro que debemos saber es que cuando Samuel lo unge, él no se convirtió inmediatamente en el rey de Israel. Pasó un tiempo antes de que eso se cumpliera realmente. Nosotros sabemos y tenemos esa bendición de tener la Biblia y tener la historia completa y de saber que sí, él fue rey de Israel y no cualquier rey, sino de él después salió quien es el Mesías, Jesús. Los grandes hombres de Dios en la Biblia también tuvieron esos momentos de duda. Y me gustaría hablarles también de otro momento difícil, otra persona en la Biblia que lo vivió, el apóstol Pablo. Y eso tiene que ver con una de las muchas iglesias, de las muchas comunidades cristianas que él fundó. Y son los cristianos de Galacia. La epístola a los Gálatas es probablemente una de las más apasionadas que él escribió. Inmediatamente después de la introducción, les dice en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, para entender un poco el contexto, Pablo está escribiendo a una comunidad cristiana que personalmente él había fundado. O sea, él fue y él predicó el evangelio en ese lugar. No fue otra persona que él conocía, no fue otro predicador, fue él mismo personalmente. Pero él recibió noticias que habían otras personas que habían ido a predicar un evangelio que era diferente, que estaba distorsionado, que no era el evangelio de Jesucristo. Entonces él le escribe esta carta apasionada donde él defiende el verdadero evangelio. Y les dice 2 veces, una primera vez les dice si cualquier otra persona le anuncia otro evangelio sea anatema, o sea maldito. Y la segunda vez que lo dice añade mismo si un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio que sea anatema. Entonces podemos ver la pasión con la cual él defiende el evangelio, defiende la salvación por el sacrificio de Jesucristo, porque los otros predicadores anunciaban un evangelio donde aún había que seguir las leyes de Moisés, respetar el calendario, las fiestas, todo lo que había en la ley de Moisés para ser salvo. Pero Pablo les dice, no, eso no es por la ley que somos salvos, es por la cruz, es por lo que hizo Jesús. Y él defiende ese mensaje con fervor. Pero llega un punto hacia la mitad de su carta, en el capítulo 4, versículo 9 a 11, donde les dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, o sea, todo el calendario, todas las reglas, todas las leyes que tenían que guardar, se estaban empezando a preocupar por eso. Y él les dice finalmente en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y la palabra aquí traducida por inútilmente se puede decir también, trabajé sin objetivo, sin una causa justa, trabajé en vano. Se estaba sintiendo realmente de esa forma el apóstol Pablo. Y en las próximas líneas, él trata de exhortarlo a que vuelvan a la enseñanza del Evangelio de Jesucristo.
Y al final del capítulo 6, en el capítulo 6, en el versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no nos cansemos, no nos desanimemos de hacer el bien. Y podemos fácilmente imaginarnos al leer estas líneas cómo se sentía el apóstol Pablo, su tristeza, quizás su decepción, su temor de que ellos se alejen del evangelio de Jesucristo. Pero mismo si Pablo tuvo esos momentos difíciles, esos momentos de tristeza, momentos donde creyó que trabajó en vano, recordemos que Él es el apóstol que Dios llamó para traer el evangelio a todos los gentiles, a todos los que no son judíos. Y el evangelio se predicó alrededor de todo el mundo y es predicado hasta hoy. Y podemos hasta el día de hoy ver los frutos de la predicación de Pablo. Entonces no nos desanimemos por los obstáculos, por las veces que sentimos que hemos sido derrotados en nuestro camino, porque Dios puede usar todo eso como enseñanzas necesarias para que nosotros sigamos avanzando y sigamos aprendiendo. Quiero animarlos hoy día a que oremos juntos al Señor para que Él aumente nuestra fe, esa certeza de que todo lo que hacemos en Él jamás es en vano. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a recordar cada día que tú estás con nosotros, Señor. Que nuestra fe, Señor, sea fortalecida en ti. Nuestra confianza en tu palabra sea sólida, Señor. Que caminemos cada día sabiendo que estás con nosotros. Que cada día sepamos, Señor, que tu presencia va con nosotros, Señor. Que cuando nos sentimos que hemos trabajado en vano, Señor, que todo lo que concierne tu amor, tu bondad, tu presencia en nuestras vidas, toda duda de que tú estás con nosotros desaparezca, para tener esa firme convicción, Señor, seguridad de que estás siempre, siempre a nuestro lado, Señor. Mismo en los momentos más difíciles, mismo cuando creemos que todo se está derrumbando, que todo no está funcionando como nosotros habíamos planeado o soñado, Señor, que podamos escuchar tu voz, Señor, en medio de la tormenta, en todo momento. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por tus promesas. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que hemos orado. Amén.